Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver el frenado por inyección de corriente continua. En vídeos anteriores hemos visto el arranque directo, el inversor de giro, arranque estrella triángulo, arrancadores suaves, y en todos ellos hemos dejado que tuviera una frenada libre. En este caso lo que vamos a hacer es que tenga una frenada a través de la corriente continua que vamos a inyectar en el estator. Además, se inyecta corriente continua en el estator cuando ya hemos dejado de alimentar en trifásica. Y en este caso nos interesa porque, por ejemplo, está trabajando en una rampa, detectaría un sensor y automáticamente pues pararíamos la cinta transportadora. O sería una parada de turno o lo que nos pudiera interesar, ¿sí? O sea, al final esto no tiene sentido si no es una necesidad que aplique. Aparte de este frenado encontraríamos otros tipos de frenado como el frenado regenerativo, el frenado a contracorriente y este frenado que también se conoce como frenado dinámico. Podemos ver que tenemos dos circuitos claramente diferenciados, ¿vale? Que serían dos esquemas de fuerza o potencia y de mando o control. Y el circuito de fuerza es el que contempla los elementos con más tensión y con más riesgo para el operario, y normalmente están separados de los circuitos de mando control. Sí que estarían estos, el pulsador de paro y marcha y la seta estarían en una cajita o en un armario donde pulsaríamos separados de los circuitos de potencia. Dentro del circuito de potencia tenemos el disyuntor o magnetotérmico, el contactor, que además tiene un contacto auxiliar normalmente abierto, y la bobina, que es la que produce el cierre de los contactos de potencia y auxiliares, ¿sí? Estos tres que he señalado pertenecerían al contactor. Luego el relé térmico para sobrecargas, que además tendría estos dos contactos auxiliares, uno normalmente cerrado, uno normalmente abierto, que el normalmente cerrado, cuando se abra, dejará sin tensión a todos estos elementos, con lo cual abrirá el contactor, el circuito de potencia. Y además tenemos la parada de emergencia, el paro, que también encontramos en esta rama de aquí, que esto es para que una vez se pulse el paro deje de alimentar la tensión trifásica y solo pueda llegar la continua, así sería como una especie de enclavamiento eléctrico. Después del paro tenemos el marcha convencional, que os dejo un vídeo. Si os parece complicado, os dejo un vídeo de explicación arriba que lo explica todo un poco más detallado, el circuito de fuerza y mando, ¿vale? El marcha, que con la realimentación de la bobina, sí, que cuando se alimente la bobina cerrará este contacto y pasará por aquí y estará todo el rato alimentado. Además con este LED nos marcará que está el motor encendido en verde. Luego, cuando pulsemos el paro, se arrancará este temporizador que está en 2 segundos, y el del contactor, que será el que haga la realimentación por aquí. Y cuando hayan pasado los 2 segundos, abrirá este contacto auxiliar del temporizador y parará el circuito. Sí, además, mientras esté inyectando corriente continua, estará activo este de aquí. Y además, que por cierto sería así, nos lo marcará en amarillo. Y si saltará el relé, como os he comentado antes, nos lo marcaría en rojo.
el funcionamiento es el siguiente. Al inyectar la corriente continua, aparece un campo magnético fijo en el entrehierro y induce una fuerza electromotriz en el rotor. Las corrientes rotóricas se combinan con el campo magnético y esto hace que se vaya produciendo el par de frenada. Os lo dejo explicado también en el blog por si no queda demasiado claro. Vamos a simular el circuito. Cerramos los elementos de potencia, ya vemos que se ha alimentado toda esta parte de aquí. Pulsamos el botón de marcha, se enciende el motor girando hacia la derecha, la realimentación que he comentado cuando se alimenta la bobina, que es la que encarga de cerrar los contactos de potencia, y nuestra luz de marcha. Ahora cuando pulsemos el paro, aparte de abrirse por aquí el circuito, sí que sería como un enclavamiento eléctrico. Se va a alimentar el KM2, que va a inyectar la corriente continua, ya no vamos a tener corriente trifásica, ¿sí? Y va a empezar a contar el tiempo, que además nos lo va a marcar con una luz amarilla, mientras esté inyectando corriente continua. Y cuando tenga una sobrecarga, se va a ir a fallo con indicándonoslo con este LED de aquí. Le paramos, nos marca y podemos ver cómo el motor se está frenando. Debido a que el valor eficaz de la corriente en corriente continua es más elevado que el de corriente alterna, esto es debido a que la corriente continua solo encuentra la resistividad del cobre, o sea, el propio cobre, para oponer el paso a la corriente, mientras que la corriente alterna tendría el fenómeno de la reactancia y eso haría que pudiera aguantar mucha más intensidad, ¿sí? Con la misma intensidad que inyectamos en trifásica, quemaríamos el motor en corriente continua, ¿sí? Por eso pasamos a 24 voltios y inyectamos una corriente bastante más baja. Dependiendo del motor y la carga que lleve será un poco más alta y el tiempo también que inyectamos corriente también variará. Podría ser hasta unos 5 segundos normalmente, 10, 15 sería bastante. Y además, como ya os he comentado, pues si hubiera una sobrecarga, se abriría el circuito directamente y nos lo marcaría aquí. Una vez desconectado el circuito, tendríamos que volver a activar el motor. Es una seguridad, sí, o sea, hasta que no rearmemos el relé térmico, no nos dejaría volver a arrancar el motor, ¿sí? Cualquier duda lo ponéis en los comentarios, like, suscribíos y compartid con alguien si os ha parecido interesante.